El Consejo Nacional Electoral insiste en investigar la campaña de Petro, pese a que la Corte Constitucional limitó su competencia. A pesar del fallo contundente de la Corte Constitucional que determinó los límites en las competencias del Consejo Nacional Electoral, CNE, respecto a la investigación de la campaña presidencial del actual mandatario Gustavo Petro, el CNE ha decidido seguir adelante con el proceso sancionatorio contra otros implicados en la campaña del Pacto Histórico en 2022. Esta decisión ha generado reacciones encontradas en el escenario político nacional, reabriendo el debate sobre el papel de los entes de control en Colombia y la delgada línea entre sus facultades constitucionales. La Corte Constitucional, mediante una sentencia que responde a un conflicto de competencias de alta sensibilidad política e institucional, estableció que únicamente la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes puede adelantar investigaciones contra el presidente de la República. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha reafirmado su intención de continuar con las indagaciones sobre posibles violaciones a los topes legales en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico, dejando claro que estas acciones se enfocarán en los actores distintos al presidente Gustavo Petro. Un fallo que redefine los límites del control institucional. La controversia se centra en el alcance y las competencias de los órganos encargados de vigilar la legalidad de los procesos electorales y el comportamiento de los funcionarios públicos. La sentencia SU-275 de 2025, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, fue clara al establecer que el CNE no tiene autoridad para investigar al presidente de la República por hechos relacionados con la financiación de su campaña electoral. En su análisis, la Corte protegió el derecho fundamental al debido proceso del presidente Petro, concluyendo que solo un órgano de carácter político judicial como la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes está facultado para adelantar esa clase de procedimientos. En este sentido, ordenó al CNE remitir a dicha comisión, en un plazo de 5 días hábiles, todos los documentos y actuaciones relacionados con la investigación del mandatario. Además, la sentencia dejó sin efectos una decisión anterior del Consejo de Estado, emitida el 6 de agosto de 2024, que había resuelto el conflicto de competencias en favor del CNE. La Corte consideró que esta resolución vulneraba la estructura constitucional al atribuir funciones de control político y disciplinario a una entidad administrativa como el CNE, cuando esas funciones, respecto del presidente, solo pueden ser ejercidas por el Congreso de la República. El CNE insiste en ejercer su rol frente a otros actores. Lejos de considerar esta decisión como una derrota, el Consejo Nacional Electoral ha salido al paso con un comunicado en el que ratifica su compromiso de continuar con la investigación sobre la campaña presidencial de 2022, particularmente en lo que respecta a los partidos, movimientos políticos y demás integrantes del equipo electoral del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022, de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que de acuerdo con la ley deban responder por la posible infracción a la normativa electoral, expresó el organismo en su pronunciamiento oficial. Este anuncio ha sido interpretado como un intento del CNE por mantener su relevancia en el proceso, pese al revés jurídico. La institución electoral asegura que su actuación se apega a la legalidad y que no busca contradecir lo dispuesto por la Corte Constitucional, sino ejercer su competencia residual sobre otros involucrados que no gocen del fuero presidencial. Una investigación que desató una tormenta política. Desde que se conoció que el CNE estaba adelantando una investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, el tema se convirtió en uno de los puntos más polémicos del debate público. El sector petrista calificó el proceso como una persecución política disfrazada de control institucional, mientras que opositores al gobierno exigieron que se sancionaran con contundencia las posibles faltas cometidas, sin importar el cargo del investigado. La tensión escaló hasta el punto en que el presidente Petro presentó una acción de tutela ante la Corte Constitucional, solicitando la protección de sus derechos fundamentales y denunciando una supuesta extralimitación de funciones por parte del CNE. La Corte, al fallar a su favor parcialmente, no solo le dio la razón sobre la competencia institucional, sino que también abrió una discusión más amplia sobre la necesidad de reformar los mecanismos de control político y electoral en Colombia. La Corte llama al Congreso a legislar. En uno de los apartados más relevantes del fallo,
la Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a expedir una normativa clara que defina con mayor precisión qué autoridad debe resolver los conflictos de competencia entre órganos constitucionales que ejercen tanto funciones administrativas como jurisdiccionales. Este llamado pretende fortalecer la seguridad jurídica, evitar duplicidades institucionales y garantizar la separación de poderes en un Estado de Derecho. Dicho exhorto responde a una necesidad histórica. En Colombia, la arquitectura institucional se ha caracterizado por una distribución ambigua de competencias entre organismos como la Procuraduría, la Contraloría, el CNE y el mismo Congreso, lo que ha generado no solo tensiones políticas, sino también un alto grado de inseguridad jurídica. Votos salvados y aclaraciones dentro de la Corte. El fallo no fue unánime. 4 magistrados de la Corte Constitucional decidieron salvar su voto: Jorge Enrique Ibáñez Nájar, José Fernando Reyes Cuartas, Paola Andrea Meneses Mosquera y Lina Marcela Escobar Martínez. Aunque no compartieron la decisión mayoritaria, sus votos no alteraron el efecto jurídico del pronunciamiento final. Por su parte, la magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Miguel Polo Rosero presentaron aclaraciones a su voto, detallando aspectos puntuales sobre la interpretación constitucional del caso. Además, la Corte rechazó una solicitud de nulidad del proceso presentada por el ciudadano Renzo Efraín Montalvo Jiménez, argumentando que carecía de legitimación y que su petición presentaba una deficiente carga argumentativa. También ordenó levantar las medidas provisionales que había impuesto previamente mediante el Auto 554 del 24 de abril de 2025. Lo que viene: un proceso dividido y un precedente clave. Con la decisión tomada, el escenario jurídico se divide en 2 rutas. Por un lado, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes será la única entidad habilitada para continuar cualquier tipo de investigación formal contra el presidente Petro por supuestas irregularidades en su campaña. Por el otro, el Consejo Nacional Electoral podrá continuar con su investigación sobre los demás responsables, lo que podría incluir a directivos del pacto histórico, gerentes de campaña, financistas, partidos aliados y otros actores del proceso electoral. Este doble enfoque podría generar nuevas tensiones políticas, sobre todo si el CNE impone sanciones administrativas o abre procesos contra figuras clave del movimiento de gobierno. En un país donde la política se vive al rojo vivo y los órganos de control son constantemente señalados de actuar con sesgos, cualquier movimiento en este proceso tendrá implicaciones de gran calado. Por otro lado, el precedente jurídico que deja la sentencia SU 275 de 2025 será decisivo en el futuro para definir hasta dónde puede llegar un órgano como el CNE cuando se trata de investigar a quienes ocupan la presidencia de la República. Si bien la sentencia no clausura las investigaciones al pacto histórico, sí delimita con firmeza las fronteras institucionales en aras de preservar el equilibrio de poderes. Este caso no solo pone a prueba el sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana, sino que también desafía la capacidad del Estado para realizar investigaciones serias, imparciales y ajustadas a la ley, en un entorno altamente polarizado. ¿Qué opinas sobre la actuación del CNE y el fallo de la Corte Constitucional? ¿Crees que estamos ante una persecución política o un ejercicio legítimo de control institucional? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para no perderte nuestras actualizaciones sobre los casos más relevantes de la política nacional, y activa la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones. Tu voz también cuenta en Voces del Poder.